Mostramos la cara ventral del encéfalo. Ubicamos en la línea media a la cisura interhemisférica. Encontramos la cara inferior del lóbulo frontal, del lóbulo temporal y del lóbulo occipital. Entre el lóbulo frontal y el lóbulo temporal encontramos a la cisura lateral o de Silvio. Encontramos algunos nervios craneales que son referencias anatómicas importantes. Adelante encontramos el nervio olfatorio, más hacia atrás el nervio óptico y más hacia atrás todavía el nervio oculomotor o tercer nervio craneal. En la parte dorsal, a lo que sería el tallo cerebral, encontramos esta fibrita que es el cuarto nervio craneal o nervio troclear. Si hacemos una acercación, un acercamiento de la región, describiremos algunas estructuras que son importantes como referencias anatómicas en la cara ventral del hemisferio cerebral. Encontramos allí el nervio óptico, de un lado y del otro lado. Es un acercamiento. Centramos la imagen y vamos a ver al nervio óptico. Ubicamos nervio óptico que se une con el otro nervio óptico y forman el quiasma óptico. En sentido posterior a lo que sería el quiasma óptico encontramos el tracto o cintilla óptica. Todo esto forma parte de la vía visual, el tracto o cintilla óptica, el nervio óptico, el quiasma óptico. Posterior al quiasma óptico encontramos un elemento de la cara, la única parte externa o en la configuración externa del encéfalo, del hipotálamo, que es el tuber cinerium, que tiene forma de diamante. Esta estructura es el tuber cinerium. Reclinamos un poco la hipófisis para observar el tuber cinerium. Vemos cómo del tuber está ya el tallito hipoficiario en relación con la hipófisis. Dorsal al tuber cinerium encontramos a los cuerpos mamilares, de un lado y del otro lado. Una vez descritos estos elementos, observamos cómo lateral al quiasma óptico encontramos a las estrellas olfatorias. Ubicamos a la estrella olfatoria medial, a la estrella olfatoria lateral y entre las dos a la sustancia perforada anterior. Estas estructuras llamadas estrellas olfatorias vienen lógicamente del nervio olfatorio. Hacemos una toma abierta de la preparación y vamos a describir lo que será la cara inferior del lóbulo frontal. Encontramos aquí a nuestro lóbulo frontal. Encontramos un surco que es bastante marcado, que es el surco olfatorio. Su nombre se debe a su relación con el bulbo y el nervio olfatorio. Medial al surco olfatorio encontramos el giro recto. Lateral a este surco olfatorio encontramos un surco, que algunos autores lo refieren como un surco en H, que está marcado de este lado. Parece una letra H. Y que me divide la cara órbito-frontal del lóbulo frontal en varios giros. Los giros orbitarios mediales, anteriores, posteriores y laterales. Todos estos giros componentes de la cara órbito-frontal del lóbulo frontal. Encontramos a la cisura lateral en la zona anatómica conocida como tallo de la cisura lateral y nos vamos hacia atrás a describir el lóbulo temporal. Alcanzamos a apreciar un surco bastante marcado o delimitado, que es el surco colateral, que lo ubicamos en esta zona anatómica. El surco colateral me limita lateralmente a este giro, que es el giro del parihipocampo. El giro del parihipocampo en su parte más anterior se reclina sobre sí mismo para formar una estructura anatómica que tiene mucha relevancia clínica llamada uncus. El uncus y su relación con este nervio, el tercer nervio craneal. Sabemos que aquí en la cara anterior del giro del parihipocampo encontramos un surco, que es el surco rinal, que se relaciona con el área entorrinal, área olfatoria primaria. El surco colateral es un surco importante desde el punto de vista de relaciones anatómicas, ya que en el fondo del surco colateral encontraremos a la prolongación temporal del ventrículo lateral. Lateral al surco colateral encontramos este giro, que es el giro occipito temporal medial, limitado lateralmente por el surco occipito temporal. Entonces marco el surco colateral, el surco occipito temporal.
Entre ambos surcos encuentro el giro occipito-temporal medial o giro fusiforme. Lateral al surco occipito-temporal encuentro al giro occipito-temporal lateral. De tal manera que en la cara inferior del lóbulo temporal encuentro 3 giros. El más medial, el del parihipocampo. El que está en la zona intermedia, el giro fusiforme, o también conocido como occipito-temporal medial. Y más lateral, el giro occipito-temporal lateral. Si me voy a la cara dorsal de lo que sería el tallo cerebral, alcanzamos a apreciar este nervio craneal, cómo sale por abajo del colículo inferior. Este nervio craneal es el cuarto nervio craneal, el nervio troclero patético, emergiendo de la inferior al colículo inferior. Recordemos que el cuarto nervio craneal es el único que se origina de la cara posterior del tallo cerebral, es el único que se origina decusado en su origen y es de los nervios que inervan a los músculos extraoculares el más largo, ya que le tiene que dar vuelta a el tallo cerebral para llegar a la fisura orbitaria superior. Una vez descritos estos elementos anatómicos de la cara inferior o la cara ventral del encéfalo y de los hemisferios cerebrales, observamos en este encéfalo, o en esta pieza anatómica, que se inyectó el sistema arterial con látex. Entonces ubicaremos el componente anterior del sistema arterial cerebral y el componente posterior en una de sus porciones. Hacemos un acercamiento a lo que será la región del quiasma óptico y ubicamos como lateral al quiasma óptico encontramos esta arteria. Esta arteria es la arteria carótida interna. La arteria carótida interna que viene aquí en su porción supraclinoidea, por arriba de la clinoides anterior, y cómo se divide en sus dos ramas terminales, la que se va a la cisura interhemisférica, sobre el nervio óptico o sobre el canal óptico, sobre el nervio óptico o sobre el quiasma óptico, es la arteria cerebral anterior. Aquí viene la arteria cerebral anterior, originándose de la carótida interna.